Bueno, vamos allá. Sé que no tenemos mucho tiempo, entonces algunas diapositivas irán un poquito rápido, pero son contextuales. Bien, esta vez vamos a hablar no de traducción, sino de interpretación, no de corpus escritos, sino de corpus orales. Esto pertenece a un área de la traducción e interpretación que llamamos traducción e interpretación en los servicios públicos, y en concreto a un ámbito todavía más pequeñito, que sería la violencia de género, ¿no? La violencia de género serían casos dentro de los distintos servicios públicos como comisarías, consultas médicas, conversaciones que se puedan tener con abogados, con asesores legales y demás, que están relacionadas con violencia de género. Entonces son contextos que llamamos del ámbito de los servicios públicos, pero ya lo cerramos también con la temática que es de violencia de género. Vamos a centrarnos en la elaboración de un corpus oral para formar intérpretes que posteriormente puedan actuar, desempeñar su trabajo en ámbitos de violencia de género. Con lo cual nos centramos, basamos nuestro estudio en dos ámbitos fundamentales: los estudios de interpretación basados en corpus y la violencia de género. Bien, hemos hablado del grupo, en la presentación hablábamos del grupo FITISPOS de la Universidad de Alcalá. Nos centramos en la formación e investigación en la traducción e interpretación en los servicios públicos. Uno de los objetivos generales del grupo de investigación es analizar la comunicación que existe entre los proveedores de servicios públicos y los usuarios de los mismos. Y como fin último pretendemos proporcionar soluciones, es decir, nuestra investigación siempre está aplicada a proporcionar soluciones que mejoren la comunicación. Entonces, los servicios públicos, como decía, son, por poner un ejemplo, centros de salud, hospitales, colegios, juzgados, comisarías. Y los usuarios de estos, analizamos la comunicación entre los proveedores de servicios que se encuentran en estos ámbitos, en estos sitios, cuando se comunican con los usuarios. Los usuarios pueden ser inmigrantes, pero también pueden ser turistas o pueden ser trabajadores desplazados. En cualquier caso, son personas que hacen uso de los servicios públicos y que, aunque puede que sepan algo de la lengua en que se producen las interacciones, desde luego no la dominan, ¿no? Y además, lo que ocurre a veces es que son personas que hablan lenguas minoritarias dentro de un país concreto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el caso, a lo mejor nos parece que hay muchos hablantes de árabe en España, pero el árabe en España podría ser una lengua minoritaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los servicios públicos? Que se utilizan determinadas técnicas de traducción y de interpretación. Se utiliza la interpretación bilateral, ¿no? Frente, por ejemplo, la interpretación de conferencias, y la traducción a la vista. Para la traducción, muchas veces en vez de traducir y mantener el texto tal cual, se tienen que hacer adaptaciones a usuarios determinados, adaptaciones culturales o adaptaciones en cuanto al nivel educativo de los usuarios finales. Con lo cual estamos hablando de unas técnicas ya que difieren mucho de otro tipo de traducción o de otro tipo de interpretación. Ya no nos servirían, por ejemplo, los corpus que se utilizan para interpretación de conferencias, sino que vamos a necesitar corpus de lenguaje espontáneo, que es algo totalmente distinto, y para la traducción pues ya se nos complica todavía más la cosa. En este caso vamos a centrarnos en la interpretación. Bien. ¿Por qué el ámbito de la violencia de género? Bueno, este es un ámbito que está recibiendo mucha atención en los últimos años. Es un ámbito nuevo, está poco explorado, precisamente por eso la necesidad y además también por eso el interés que está surgiendo. Tenemos que estudiar, para luego posteriormente formar a nuestros intérpretes, la calidad de la comunicación a la hora de proveer el servicio, porque se están haciendo muchos esfuerzos a nivel estatal, a nivel europeo, para que la atención a mujeres víctimas de violencia de género sea excelente. Tenemos que analizar la calidad que no tanto la atención, sino la comunicación con determinados grupos de mujeres, qué calidad tiene, ¿no? A lo mejor el servicio que reciben mujeres autóctonas es excelente, pero en un momento dado el que reciben mujeres que no pueden comunicarse en su lengua materna se queda un poquito cojo, ¿no?
es imprescindible identificar debilidades y dificultades para sugerir mejora. Estamos entonces contribuyendo, tenemos una misión también social en este sentido, porque contribuimos a que colectivos que a lo mejor puedan estar un poco desfavorecidos, dejen de estarlo, ¿no? Hablamos de mujeres que además son víctimas de violencia de género y que además son extranjeras, ¿no? Que no hablan la lengua del país donde se encuentran. Bien, un poquito de contexto social. La población extranjera en España, como podemos ver, es muy alta. Si tenemos en cuenta datos del INE que nos hablan sobre la posición de España dentro de la Unión Europea, vemos que es el segundo país europeo con mayor número de extranjeros. Las principales nacionalidades serían la rumana y la marroquí, y ya estamos viendo que aquí ya tenemos diferencias en cuanto a la lengua que se habla en España, ¿no? También contamos con datos del Consejo General del Poder Judicial que nos dicen que el 12% de las víctimas extranjeras de las víctimas de violencia de género en el año 2010 eran extranjeras, y en el 2013 esta cifra ya ascendía al 33%, con lo cual consideramos que es relevante formar a intérpretes que en un momento dado tengan que actuar como tales en estos contextos. Más datos un poco sobre lo mismo, en este caso del CIS o de la plataforma de Pekín. Bien, como decía, este ámbito es especialmente relevante en los últimos años, y ha habido esto es porque ha habido se han promulgado leyes que favorecen la protección de las mujeres que sufren violencia de género, y además, ya lo veremos, la asistencia lingüística que puedan tener no solamente las mujeres, sino también todo tipo de víctimas a la hora de poder contar con un intérprete en los juicios. ¿Qué medidas se han tomado en España para atajar este problema? Bueno, se han creado observatorios. Aquí están el del Ministerio y el del Consejo General del Poder Judicial, que tienen, entre otros objetivos, estos: promover la colaboración institucional, difundir información, recabar información sobre medidas para detectar y erradicar la violencia de género, evaluar el impacto de políticas y medidas, elaborar informes, realizar propuestas de actuación y difundir informes de manera anual. Además de esto, tenemos observatorios regionales, ya no solamente nacionales, sino regionales. Tenemos una línea de atención permanente en 51 idiomas, y se han traducido folletos informativos y otro tipo de materiales, con lo cual el esfuerzo que se está haciendo es muy grande. Esto es un poquito de la legislación a nivel europeo, ¿vale? Que estas son las directivas de las que estaba hablando sobre el derecho a contar con intérpretes. Y esto quería mostrarlo porque también es relevante en este sentido para demostrar la importancia social que tiene este campo. Existe un proyecto con financiación europea, cuya coordinadora está en la Universidad de Vigo, se llama Speak Up for Support. Este proyecto ha recibido financiación europea y precisamente está centrado en la formación de intérpretes que van a actuar en contextos de violencia de género. O sea que, de algún modo, se cuenta con la atención a nivel europeo sobre este tema. Bien, ¿qué ocurre? Que exceptuando algunos módulos puntuales dentro de programas de posgrado, no existe una formación específica para intérpretes que actúen en estos contextos. Sin embargo, los agentes que atienden a mujeres víctimas de violencia de género, agentes, pues, cuando hablo de agentes me refiero al médico que va a atender a una mujer, ¿no? Que posiblemente, no se sabe, pueda ser víctima de violencia de género, o un agente de policía, o un trabajador social. Estas personas sí que reciben formación específica para atender a mujeres víctimas de violencia de género. No es que su trabajo consista únicamente en atender a estas mujeres. Reciben formación para los casos en que tengan que hacerlo, pero los intérpretes no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando toca
que se atienda a una mujer víctima de género que sea extranjera y se tenga que utilizar un intérprete, quizá podría ocurrir que la formación que han recibido los agentes, la agente de policía, el médico, no llegue a alcanzar, no se viertan los resultados en la atención a la mujer extranjera, porque el intérprete no está adaptado a esa situación y a lo mejor no esté formulando las preguntas de la manera en que lo tenga que hacer, o no esté evitando ciertas palabras, o no esté animando a hablar a la mujer con las técnicas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros intérpretes? Los intérpretes necesitan no solamente conocimientos temáticos sobre la violencia de género, que pueden incluir, entre otras cosas, terminología, distintos conceptos sobre lo que se considera violencia de género o no, conocimientos legales. También tienen que tener conocimientos sobre las situaciones comunicativas. Si a una mujer se le atiende en una consulta médica, cuál es el protocolo que se debe seguir, cuáles son los pasos previos, cómo está establecida que sea la consulta médica, cuáles serán los pasos posteriores, qué personas va a haber, ¿no? los distintos pasos que va a dar dentro de cada una de las instituciones. Además del conocimiento lingüístico, tendrá que poseer conocimiento cultural sobre las mujeres que va a atender, qué se considera o no violencia de género en determinadas culturas, cómo se expresa, qué cosas no se dirían nunca cuando una mujer está relatando que ha sufrido un episodio de violencia de género, de qué manera se puede ayudar a la víctima a comunicarse, ¿no? A expresar algo que va a tener que expresar. Son ciertas barreras que a lo mejor no existen con población autóctona. A lo mejor si simplemente se hiciera el trasvase lingüístico, la mujer extranjera que pertenece a una cultura distinta se vería en desventaja. Y además necesitan otra serie de habilidades, habilidades para manejar el estrés que les puede ocasionar a ellos mismos y el estrés que se puede producir entre los participantes. Siempre se dice que el papel del intérprete tiene que ser únicamente trasladar la información. Sin embargo, en la mayoría de los protocolos que hay en determinados ámbitos, lo que se dice es que todos los agentes implicados en la atención a las víctimas tienen que contribuir a que la víctima pueda expresarse, contar lo que le ocurra para que todos puedan ayudarla. Entonces, el intérprete tiene que estar, en este caso, preparado para eso. Entonces, bueno, siguiendo las palabras de mi compañera, creemos, en el grupo, creímos que una metodología importante o que iba a ser la más adecuada para formar o intentar formar a los intérpretes era la metodología de corpus. Hemos visto que a lo largo de todo el coloquio nos hemos reafirmado las ventajas que tienen los estudios de corpus, o incluso para los alumnos hemos descubierto las ventajas que tiene el corpus, y simplemente esta cita de la profesora Calzada Pérez de la Universidad Jaume I nos dice que los estudios de corpus destacan por su flexibilidad, por ejemplo, por su metodología descriptiva, porque nos proporcionan un análisis del proceso y del producto. Y creímos que esta metodología podía ser la adecuada para cubrir de alguna forma ese vacío pedagógico que existía en la formación de intérpretes y en concreto en los intérpretes de violencia de género. No voy a entrar en muchos detalles porque lo hemos estado viendo a lo largo del coloquio, pero los estudios de corpus, de interpretación, nos ofrecen una ventaja en cuanto a patrones gramaticales del discurso, densidad léxica. En el caso de la interpretación nos proporcionan análisis estadísticos de colocaciones, por ejemplo, de grupos de palabras, y en el campo de la interpretación, ya en el año 1998, Lessinger nos aportaba ventajas en cuanto a los estudios de interpretación basados en corpus. Tenemos otros ejemplos como el análisis de las técnicas de interpretación, utilizar los corpus para ver cuáles son las técnicas de interpretación, o bien trabajos recientes que se incluyen en esta obra de Breaking Ground in Corpus-Based Interpreting Stories, donde se pueden ver todas las ventajas. En cuanto a algunos corpus de interpretación, destacamos por ejemplo los recientes de Community Interpreting Database, el Nottingham Health Communication, y sí quisiera destacar el de European Comparable and Parallel Corpus, que es una de las siglas que aparecía al principio cuando el profesor Zarandona estaba presentando, porque no es de interpretación, es de traducción, dirigido por la Universidad Jaume I, la profesora Calzada Pérez, y el que nos está sirviendo de modelo en cuanto a la metodología del diseño de este corpus de interpretación.
Quería incidir en las implicaciones pedagógicas, son algunas de las ventajas que tienen los estudios de interpretación, los estudios de traducción basados en corpus. En esta cita nos lo destaca Makati, es decir, podemos utilizar corpus para entender textos especializados, para distinguir tipología textual, nos proporcionan información colocacional, pero junto con esta implicación pedagógica quería destacar, muy en la línea que ha dicho mi compañera Raquel, la dimensión social del corpus de interpretación en el ámbito de violencia de género. La idea es proporcionar formación a unos intérpretes que se van a dedicar a ese ámbito y la dimensión social en ayudar sobre todo a esa parte de la sociedad. Las necesidades formativas en interpretación y en concreto en el ámbito de la violencia de género pues han quedado expresadas claramente por la profesora Lázaro, y esta especialización es aún mucho mayor porque estamos en un caso de mediación lingüística con víctimas extranjeras, que ya de por sí tienen una dificultad añadida en cuanto al idioma. Los intérpretes profesionales en este ámbito necesitan conocimiento de la lengua, necesitan conocer cuáles son los protocolos de actuación y también algunas cuestiones obviamente relativas a la parte más emocional. Utilizar esa metodología para contribuir a la formación del intérprete, y habría que detenerse y tener muy claro problemas en cuanto a la compilación, es decir, qué es lo que queremos, la finalidad, qué género vamos a tratar, el tamaño, que ya se habló en la ponencia inicial de la profesora Miriam Segueri, recopilación de datos, cómo vamos a recopilar los datos y también si es necesario hacer el etiquetado y cómo se va a hacer y quién va a hacer ese etiquetado. Estamos en una fase, en la primera fase, en la fase inicial, en la fase de la creación y recopilación de un archivo que esté compuesto por distintos corpus. Nuestra idea es empezar, y tenemos ya material sobre vídeos simulados, conversaciones reales e interpretaciones, y tanto los vídeos simulados como las conversaciones reales serían conversaciones monolingües y también interpretadas. Dificultades. Tenemos dificultades técnicas, pero sobre todo dificultades relacionadas con la obtención de ese material y sobre todo también con los permisos. En cuanto a la interpretación es complicado, pero mucho más si estamos ante un tema tan sensible como puede ser de la violencia de género. En cuanto a técnicas, simplemente se utilizan las transcripciones, tenemos que tener el formato adecuado, TXT, que veremos más adelante, hay que limpiar los archivos. En cuanto al material, vídeos simulados, contamos con guías de talleres en formación de violencia de género, dificultad añadida, multimodales, tenemos audio y tenemos también las imágenes, que características pragmáticas, hay 5 minutos, Dios mío. Bien, en cuanto a las conversaciones reales, estamos en contacto y tenemos ya algunas conversaciones reales de distintas asociaciones, como pueden ser, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Unidas contra el Maltrato. También estamos en contacto con distintas instituciones locales, como pueden ser los juzgados especializados en Alcalá de Henares, en Guadalajara, en Madrid. Y también contamos con instituciones sanitarias, como pueden ser las comisiones de violencia del Hospital de la Fundación de Alcorcón. Permiso, creo que se va a discutir perfectamente en la ponencia de clausura. Cuando tengamos todas estas conversaciones podemos difundirlas, tenemos grabaciones, nos dejarán utilizarlas, porque la idea no es que se quede en el grupo FITISPO, sino que se pueda abrir a distintas universidades, a distintas comunidades académicas y sociales que puedan contribuir al uso para formar a los intérpretes. La segunda fase, obviamente necesitamos los archivos en formato TXT y la idea es hacer el etiquetado, puesto que es muy importante etiquetar de forma manual o bien automática. ¿Por qué? Etiquetar en el lenguaje XML porque nos va a permitir explotar mucho más las herramientas de programas de concordancias, como puede ser Wordsmith o como puede ser Antcon, el que sea. ¿Por qué? Porque el XML nos facilita información metatextual. Es flexible, un lenguaje flexible que nosotros podemos adaptar y elegir, como está puesto aquí, la creación de una gramática, es decir, de una definición de tipo de documento. En esas etiquetas podemos decir cuáles son esos agentes, la nacionalidad tanto del agente como de la víctima, el sexo, la lengua, es decir, podemos hacer dentro de ese corpus ad hoc una etiqueta, obviamente ad hoc también, que sean las que nosotros queramos y de las que queramos recuperar información. Y por último, la tercera fase, tendríamos que hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de ese corpus.
analizar de forma contrastiva ese archivo, ese corpus, para obtener implicaciones pedagógicas, y también cuáles son esas características principales del género sobre violencia de género, agente víctima, por ejemplo, diferencias y similitudes, entre las conversaciones originales y las interpretaciones, hablaríamos de tendencias y normas, y también diferencias y similitudes entre las interpretaciones y la norma, que en este caso la norma serían los protocolos de actuación. Y ya simplemente para concluir, incidir en la formación de intérprete en el campo de la violencia de género y sobre todo en la dimensión social del proyecto, y también importante, ante esa carencia, asentar las bases para una didáctica de la interpretación dentro del campo de la violencia de género. Y creo que se me han quedado los 5 minutos estupendo, ¿verdad? Y aquí los datos.